Vamos a darle continuidad al tema de logaritmos. En esta oportunidad nos corresponde estudiar la función logaritmo. Para ello tenemos dos formas de anotar esta función, que es y igual al logaritmo en base a de x, o lo que es lo mismo f de x igual al logaritmo en base a de y f de x es exactamente igual. Para que esta función pueda existir, al igual que la misma definición de logaritmo, debemos tener en consideración dos cosas. La primera es que esta base tiene que ser siempre mayor que 0, tiene que ser positivo, y además esa base debe ser distinta porque los logaritmos con base negativa no existen. En segundo lugar, tenemos que estudiar muy bien el argumento que correspondería en este caso a x, pero aquí puede ir cualquier expresión algebraica. Este argumento debe ser siempre mayor que 0. No existen logaritmos en cualquier base, logaritmos de un número negativo, ni existe el logaritmo de 0. Tienen que ser estrictamente positivos. Algunos ejemplos de función logarítmica tenemos, por ejemplo, lo siguiente. En este caso, en este curso vamos a graficar funciones logarítmicas que son muy sencillas. Y igual al logaritmo en base 2 de x. En este caso, la base es mayor que 0. También podemos tener y igual a menos logaritmo. Estoy poniendo como ejemplo el número 2, pero puede ser cualquiera. Menos logaritmo en base 2 de menos x. Podemos tener, por ejemplo, y igual a logaritmo en base 1/2 de x más 2. Podemos tener y igual a logaritmo en base 1/3 de menos x, por ejemplo, menos 1. Todas estas son funciones logarítmicas y de la manera más sencilla y más fácil. Aquí, por ejemplo, podemos tener alguna constante más o menos, pero no hace la diferencia. Estas son, diríamos, las funciones logarítmicas más sencillas que existen. Tenemos que recordar que cuando una función, generalmente lo que hacemos es darle valores a x para obtener y. Y estos valores obtenidos acá los vamos a graficar en un sistema de coordenadas. Y más adelante vamos a ver que aquí se va a invertir un poco la situación y vamos a comenzar dándole valores a y para obtener valores de x en el caso de la función logarítmica. Toda función logarítmica debe cumplir con mínimo las siguientes condiciones. La primera es que el dominio de la función, que siempre realmente tiene que estar asociada al eje x, debe ser que, o se debe calcular, con el argumento mayor que 0. Es decir, el dominio debe ser siempre el argumento mayor que 0. En este ejemplo en particular, el argumento solamente lo compone en la letra x. Por lo tanto, aquí sería x mayor que 0. Por lo tanto, mi dominio en este caso va a ser igual. Todos los números, voy a tomar todos los números que sean estrictamente mayores que 0. Por lo tanto, me va a quedar este intervalo desde 0 hasta más infinito. Esto es lo primero que tenemos que tomar en consideración acá. Si aquí, por ejemplo, aparece x más 1, pues simplemente tenemos que colocar x más 1 mayor que 0 y despejar la letra x. Un segundo elemento muy importante es que las funciones logarítmicas tienen algo que se llama asíntotas verticales. Asíntota vertical. Esta asíntota vertical es una recta que va a ser paralela al eje y lo que nos indica que esa función logarítmica, a medida que toma valores de su dominio y se acerca a esa asíntota, la gráfica va hacia el más infinito o el menos infinito. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que tener en consideración inicialmente. ¿Cómo se calcula, cómo se halla
esa asíntota vertical? Sencillamente va a ser el argumento igualado a 0. Aquí despejamos la letra X. ¿Por qué lo coloqué aquí después del dominio? Porque después que yo determine el dominio, siempre la asíntota vertical me va a corresponder a este punto del intervalo. Como aquí es abierto, significa que mi asíntota vertical va a ser el número 0. Pero en todo caso, si no lo vemos de esa manera, pues igualamos el argumento, que en este caso es X, solamente aparece X, lo igualamos a 0. Por lo tanto, me quedaría X igual a 0. Este X igual a 0, que es mi asíntota, yo la voy a plasmar de una vez o tenerla mentalizada acá. En este caso, aquí tenemos el sistema de coordenadas, aquí estaría el origen. Mi asíntota corresponde con el eje Y, es paralela al eje Y. En este caso, X igual a 0. ¿Qué significa eso? Que cada vez que tomo valores de X, fíjense que aquí el dominio correspondería a esta parte que está acá. Puedo tomar solamente, única y exclusivamente, los números que sean mayores que 0. A medida que yo tomo valores muy cerca de 0, esta gráfica se va a ir al más infinito o menos infinito del eje Y. Por lo tanto, eso es muy importante en este caso. Y una gráfica nunca va a cortar o nunca va a intersectar la asíntota. Un tercer aspecto muy importante que se debe saber sí o sí es que el rango de una función logarítmica que se asocia con el eje Y, siempre va a ser los números reales. Todos los números reales van a conformar el rango de la función logarítmica, es decir, para cada valor de X mayor que 0, siempre vamos a obtener un número para este rango que va a ser un número real. Lo colocamos acá para más adelante darles un pequeño detalle acá con respecto al cálculo de las imágenes. Fíjense, ya tenemos dominio, tenemos la asíntota y tenemos el rango. Lo último, lo mínimo que tendríamos que tener acá para graficar una función es los cortes con respecto al eje X o al eje Y, o los llamados intersect. Eso sí van a calcular. Si yo voy a calcular el corte con respecto al eje X, significa que aquí Y vale 0. Tendría que igualar esta función a 0. Eso lo vamos a hacer a continuación. Bien, para hallar el corte con respecto al eje X, solamente tenemos que hacer que Y va a ser igual a 0. Entonces, como esta es mi función logarítmica, entonces esto implica que Y vale 0 y esto va a ser igual a logaritmo en base 2 de X. Llegado a este punto tenemos que obligatoriamente aplicar la definición de logaritmo. Recordemos que los logaritmos son exponentes. En este caso, Y es el logaritmo. Si hacemos esta equivalencia acá, esto nos va a quedar si y solo si la base del logaritmo ahora forma parte de la base de una potencia y este 0 que corresponde al logaritmo ahora se va a comportar como un exponente y esto igual a X. Sabemos que una potencia cuya base está elevado a la 0, obviamente esta base es diferente de 0, esto nos da como resultado inmediato el número 1. Entonces aquí 1 es igual a X. Entonces, ¿dónde se corta la gráfica en el eje X? Se va a cortar en el punto 1, 0. ¿Por qué 1, 0? Porque en las coordenadas, si la primera coordenada corresponde a X y la segunda corresponde a 0. Entonces, como dijimos que Y vale 0, lo sustituimos acá, me quedaría 1, 0. Aquí en este punto es donde se corta en el eje X. Ahora vamos a ver dónde se corta en el eje Y. Para ver dónde se corta en el eje Y, tenemos que hacer que f de 0. Entonces, recordemos que nuestra función logarítmica es esta que está acá. Entonces, tendríamos que Y es igual a logaritmo en base 2. Ahora X va a valer 0. Entonces, tenemos Y igual a logaritmo en base 2
de 0. Pero ¿qué ocurre acá? Que el logaritmo de cualquier base de 0, eso no existe. Por lo tanto, como no existe, no hay intersección o no hay corte en el eje X. Y eso tiene razón, porque si nosotros nos vamos a la asíntota vertical, decimos que en X igual a 0 es una asíntota. Y recordemos que la función logarítmica no va a cortar la asíntota vertical. Entonces, con estos valores, con estas condiciones, como mínimo, ya podemos graficar la función. Eso es lo que vamos a hacer. Según lo que hemos hecho anteriormente, dijimos que la asíntota vertical de esta función era cuando el argumento era igual a 0, coincidía con el eje Y. Por lo tanto, procedemos a dibujarla acá. Entonces, en X igual a 0 hay una asíntota vertical. Lo siguiente que dijimos que el dominio de esa función eran todos los números mayores que 0. Corresponden al eje X, y las X positivas. Y el punto de corte con respecto a X era el punto 1, 0, es decir, 1 para las X, 0 para las Y o las Y. Y además, según el estudio que hicimos acá de los signos, que está acá, la gráfica era creciente y abría hacia la derecha. Y además que no había corte en el eje Y, porque justamente en X igual a 0, que coincide con el eje Y, era la asíntota vertical. Por lo tanto, la gráfica queda de la siguiente manera. Entonces la gráfica queda en forma creciente y abre hacia la derecha. Con respecto a esto, si vemos la gráfica de esta forma, podemos resumirla de la siguiente